Estamos mirando impedimentos para nuestra comunicación y relación con el Eterno. Y hablamos la última vez sobre la fe. Como dice la carta a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que quiere venir a Dios tiene que creer que Él existe o que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Imposible acercarse a Dios sin fe. Y vimos que la fe se ramifica en tres significados básicos basados en la palabra hebrea emuná. Primero, fidelidad. Segundo, confianza. Y tercero, convicción. Toma en cuenta estas tres palabras. Te animo que escribas las palabras y las grabes en la tabla de tu corazón para entender el concepto hebreo de lo que es la fe. Porque está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si no hay fidelidad, es imposible agradar a Dios. Si no hay confianza, es imposible agradar a Dios. Y si no hay convicción, es imposible agradar a Dios. Y vimos también que no es solamente creer que Dios exista, que también lo creen los demonios y tiemblan, sino creer que Dios está presente aquí y ahora. Y hablamos de ese concepto para entender cómo es caminar con Él, cómo es tener contacto ahora mismo con Él, que no es solamente algo del pasado o del futuro, no es un recuerdo, no es una emoción religiosa y real, sino es una convivencia actual. Eso sonó muy bonito. No es una creencia religiosa y real, sino una experiencia real con la presencia divina aquí y ahora. Y para eso hace falta fe en el sentido bíblico hebreo de la palabra emuná. Fidelidad es lo principal, no la convicción. Va en ese orden: fidelidad primero, confianza segundo y convicción tercero. Y vamos a seguir hablando del tema de la fe porque es algo tan esencial y tan importante. Hablamos también la otra vez sobre corregir el concepto de fe porque hemos sido programados durante los últimos años y quizás también anteriormente en un concepto de fe basado en el egoísmo. Que a través de la fe yo puedo conseguir mis caprichos, puedo conseguir mis aspiraciones personales, carnales y egoístas, en lugar de entender que la fe real, la fe de la cual hablan las Escrituras, es la fe de fidelidad. Es decir, no vas a desconectarte de Hashem y buscar tus propios intereses para conseguir lo que a ti te place, lo que a ti te gusta, y aprovecharte de Hashem para conseguir tus propios placeres. Entonces te estás haciendo a ti mismo como un Dios, aprovechando la fe para conseguir tus propios deseos. Estás construyendo el edificio al revés. De esa forma vas a perder tu alma. Entonces nuestra tarea es someternos a los principios del reino, hacer la voluntad de Dios. Y en ese sometimiento está la fe. Es decir, mi fidelidad es lo básico. Mi fidelidad, ¿a qué? A Hashem. Y si soy fiel a Hashem, soy fiel a su palabra, a sus dichos. Y segundo, mi confianza en Él. Es decir, yo no pongo mi confianza en mi propia fuerza, en mi propia capacidad, sino en Él que me da la fuerza y la capacidad. Pero si no fuera por Él, yo no podría hacer nada. Yo entiendo que Él me está dando gracia para conseguir lo que es beneficioso para el cumplimiento de los planes divinos para mi vida y para la vida de los que me rodean y tengo contacto y relación con ellos. Tercero, la convicción es una herramienta que Hashem me regala. Y de eso vamos a hablar más hoy. Hashem produce dentro de mí una convicción de que va a suceder ciertas cosas. Van a suceder ciertas cosas y ahí, si estoy
en conexión, en una relación de fidelidad y de confianza, voy a ser un canal para los poderes sobrenaturales y Hashem me puede utilizar para cualquier milagro. Pero no podemos desconectar la última parte de la primera. Es decir, no puedo trabajar solamente con la convicción. Estoy convencido que va a pasar esto y hablo y pronuncio y proclamo y trabajo para que se haga esto porque estoy convencido, sin tener la fidelidad a Hashem y a sus propósitos. Es posible hacerlo porque hay leyes. Y vemos un ejemplo en los dichos del maestro, que muchos me van a venir, aquel día me van a decir, mira, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y me gusta, en este caso, me gusta la palabra griega que está detrás ahí. Yeshua, por supuesto, no habló griego, pero la palabra griega a la que tradujeron el dicho de Yeshua es anomía, que significa la falta de ley, la ilegalidad. Lo tradujeron como hacedores de maldad, pero la palabra griega ahí es anomía. Nomía es ley. Ley. No ley. Los de no ley. Los que no cumplen la ley. Los ilegales. Es decir, si tú haces milagros en el nombre de Yeshua, puedes tener convicción y creer en el poder de su nombre y ver los resultados de su nombre, porque su nombre tiene poder para hacer milagros. Y puedes hacer milagros en su nombre, puedes expulsar demonios en su nombre, pero no cumplir con la voluntad de Dios. No cumplir con la ley de Dios para tu vida, no ser fiel a Dios. Y él dice, apartaos de mí, hacedores de anomía, hacedores de ilegalidad, que no habéis cumplido los mandamientos. Y por muchos milagros que hayáis hecho en mi nombre, no habéis sido aprobados como siervos correctos, porque no estáis buscando el reino de Dios. Estáis buscando sensaciones, estáis buscando poderes, estáis buscando milagros, estáis buscando poder sobre demonios en mi nombre, y en mi nombre hay poder. Pero no estáis haciendo la voluntad divina, no estáis cumpliendo sus mandamientos, no estáis viviendo en fidelidad y en obediencia. Por lo tanto, si vamos a vivir la fe correcta, no podemos desconectar la convicción de la fidelidad. Muy importante que tengamos esto en cuenta. La fe, en primer lugar, es fidelidad. Y cuando eres fiel a Hashem, no hay límites para lo que Él puede hacer en tu vida. Por eso Él está probando siempre nuestra fe. ¿Qué nos está probando? La fidelidad. La prueba de nuestra fe es, en primer lugar, la prueba de nuestra fidelidad. En segundo lugar es la prueba de nuestra confianza. Y en tercer lugar es la prueba de nuestra convicción. Dios quiere ver tu fidelidad. Si eres fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. ¿Viste? En lo poco fuiste fiel. Hashem está mirando la fidelidad. Y te está probando la fidelidad. Te va a probar muchas veces. Y si eres fiel en los momentos de tentación, de prueba, de ser infiel, vas a tener más poder. Te va a poner sobre mucho. Vas a tener más autoridad. Vas a tener más posibilidad de ser un canal de los poderes divinos y de la información divina, los secretos divinos, se te van a confiar por ser fiel. Se habla de Abraham que era Neemán, dijimos. Eso está en Nehemías capítulo 9. Encontraste el corazón de Abraham, Neemán, fiel. Hiciste un pacto con él. Hashem encontró en Abraham un corazón fiel. Y esa es la raíz de todo. Encontró a un hombre
no convencido, no confiando, sino un hombre fiel. Inicia con la fidelidad y termina con la convicción. ¿Viste? Entonces trabaja más el área de la fidelidad que el área de la convicción. Y Hashem te va a dar confianza y te va a dar convicción. Porque la convicción es un resultado de la fidelidad. Si eres fiel, Hashem va a confiar en ti cualquier cosa. Yeshua fue fiel hasta la muerte, obediente, hasta la muerte de madero, de una muerte no solamente físicamente muy cruel, sino la muerte de él fue mucho, mucho peor, porque Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él sufrió la ira de Dios en toda su potencia para librarnos de esa ira y sufrir nuestras penas, las consecuencias de nuestros pecados, no solamente en su carne, sino también en su alma después de haber salido del cuerpo. Según tengo entendido, él tuvo que pasar por el agua de fuego. Tenía que estar bajo todas las olas de la ira de Dios en toda su potencia. Y esa fue la fidelidad que él mostró, porque ese fue el plan de Dios para su vida. Y por haber sido fiel, obediente, hasta la muerte, Dios le elevó por encima de todo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si nosotros queremos obtener los poderes del reino venidero, de la resurrección del Mesías, queremos ver los milagros, queremos ver el potencial de los ángeles en acción en nuestras vidas, lo primero que tenemos que trabajar es la fidelidad. Como está escrito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Hashem encontró a un corazón fiel en Abraham. Y por causa de esa fidelidad, cargó en él la bendición de todas las naciones. Abraham, tú vas a ser bendición. Te voy a hacer bendición para todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque eres fiel. Tu corazón es fiel. Eres fiel cuando nadie te mira. Eres fiel porque pones al invisible delante de tus ojos en todo momento. Vives delante del invisible, no delante de los hombres. No muestras fidelidad a los demás, muestras fidelidad delante del invisible. Eres fiel en lo poco. Te importan las cosas pequeñas, los pensamientos. ¿Qué piensas de otros? ¿Qué piensas de ti mismo? Eso te importa. Tus actitudes, tus reacciones te importan. Tus palabras te importan. Tu administración del dinero te importa. Eres fiel. Eres fiel con el dinero de otros. Tienes temor de quitarle, aunque sea un centavo de otra persona, coger algo que no es tuyo. Aunque sea un bolígrafo, no lo vas a quitar de otros, porque eres fiel en las cosas materiales. Eres fiel a los principios de no robar, de no hurtar, de no quitar de otros lo que no es tuyo. Eres fiel. En lo poco has sido fiel. En lo material has sido fiel. Por eso te pondré en lo espiritual. Yeshua habla de esto en Lucas capítulo 16. El maestro nos enseña estas cosas. Versículo 10.
en adelante. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Es decir, el que miente un poquito, también va a fallar con las verdades grandes. El que quita un poquito del vecino, o de su amigo, o de su enemigo, del Estado, o del rico, el que tú piensas que tiene más de lo que debe tener, el que quita un poquito del otro, va a ser un mal administrador de mayores riquezas. También va a ser injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, el dinero y todo lo que el dinero representa, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Está hablando de los seres celestiales. ¿Quién? ¿Quién entre los ángeles puede darte una confianza para administrar riquezas verdaderas, que son verdades espirituales, poderes espirituales? Si tú no eres fiel en lo material, ¿cómo vas a ser fiel en lo espiritual? Esa es una ley que Yeshua nos está enseñando. Es decir, si quieres ser una persona de confianza en los mundos celestiales, tienes que empezar en lo material, en lo físico, en el habla, cómo hablas, cómo sueltas la lengua, qué dices de ti mismo, de otros, cuando estás solo, cuando estás con tu esposa, cuando estás con tu amigo, ¿qué hablas del otro? Todas estas cosas son escritas en los mundos celestiales. Y ahí se va evaluando en el juicio, consejo celestial, en el tribunal celestial, se está evaluando, se está juzgando, se está probando tu fidelidad a los principios divinos, a las leyes divinas, a los mandamientos que son para ti. No hurtarás. No cometerás adulterio ni mirando. Si el cielo ve que tú estás viendo una mujer guapa y cierras tu corazón de desearle, en ese mismo momento desvías tus ojos, cierras tu corazón de todo sentido de deseo sexual, eso se apunta en los libros del cielo. Eres fiel en las miradas más pequeñas. Esa fidelidad es registrada en los aires. Los demonios conocen. Los ángeles conocen. El tribunal celestial conoce. Y Akadosh Baruj Hu va a darte mayores riquezas si él ve que eres fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quieres tener poder sobre los demonios? ¿Quieres tener poder para hacer milagros? ¿Quieres tener muchas riquezas espirituales? ¿Dones espirituales? ¿Quieres tener profecía? ¿Quieres tener palabra de ciencia? ¿Quieres tener lo que tiene valor eterno? Tienes que ser fiel en el uso de lo ajeno para que tú puedas administrar correctamente las cosas que Hashem tiene designadas para ti en el Mesías, pero no las vas a recibir hasta que Él vea fidelidad en tu vida. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sobre poco fuiste fiel. Mateo 25 habla de este principio de la fidelidad. No vamos a leer todo, lo puedes leer después a partir del versículo 14. Aquí, versículo 20 dice: llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira,
he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien siervo bueno y fiel. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. Con otras palabras, en lo poco fuiste un creyente. Al usar la palabra creyente, tenemos la tendencia de desviarnos en nuestro pensamiento hacia el concepto greco-romano de lo que es ser creyente. Creyente muchas veces es considerado como una persona que acepta mentalmente ciertas doctrinas, asume ciertas verdades mentalmente, es un creyente. Cree que Dios resucitó a Yeshua de los muertos al tercer día. Cree que la Biblia es verdad, cree que hay un Dios, etcétera, etcétera. Es una creencia. Y eso lo llamamos ser creyente. Pero cuando la Biblia habla de ser creyente, es una persona fiel. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar cuando decimos creyentes. Pablo escribe a los fieles, no a los creyentes de Éfeso, a los fieles. Es decir, los que son fieles a Dios. ¿Cómo vamos a ser fieles a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Es imposible ser fiel a Dios sin cumplir sus mandamientos. Es decir, es imposible ser creyente sin cumplir los mandamientos. El que es fiel a Dios hace lo que Dios dice. No solamente acepta como verdades los hechos reales. No es una fe intelectual, no es suficiente. Ser creyente no es creer un credo. Ser creyente es ser fiel en lo poco. Empieza en lo poco, amado. No vayas a las cosas grandes. Ve a las cosas pequeñas diarias. Las 24 horas del día. Hashem está buscando fidelidad. Y te digo, sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Sé fiel a Dios. Ponle en todas tus cosas. No le desconectes en ningún momento de tu vida, en ningún segundo de tus 24 horas, 7 días a la semana. Vive para Él, vive con Él. Busca su reino en todo momento, busca su rostro en todo momento. Vive delante de Él. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No hagas nada que no creas que sea agradable delante de Él. Eso es ser fiel. Sobre poco fuiste fiel. En lo diario, en tu dieta. Si tú tienes poco dinero, ¿cómo administras lo poco que tienes? Compras una comida que te vale 3 veces más, gastas o mides bien los precios y buscas lo más barato, porque sabes que no puedes gastar dinero en esa cosa cara, porque tu presupuesto actual no lo permite. ¿Eres fiel en el manejo del dinero? Si eres fiel en el manejo del dinero, Hashem ve que vas a ser fiel en el manejo de las verdaderas riquezas que son los dones espirituales. Entonces, queremos tener la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y con nuestra infidelidad en las cosas pequeñas, estamos frenando el poder del Eterno en nuestras vidas diarias. El que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Fuiste fiel en lo poco. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó otro, el de los 2 talentos, y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos que no importa cuánto tengas. Los 2, el que tenía
los 5 talentos y el que tenía los 2 talentos recibieron el mismo juicio favorable. Mira, las mismas palabras exactas. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Son las mismas palabras para el que había ganado los 5 extras que el que había ganado los 2 extras. Con otras palabras, no es la cantidad la que importa para Hashem, sino la calidad y la fidelidad en el manejo de las cosas. La fidelidad en las cosas pequeñas determinan el juicio celestial, favorable o infavorable, acerca en nuestras vidas personales. Acuérdate que hay un tribunal celestial que constantemente nos está evaluando y emite juicios, emite evaluaciones y consecuencias de nuestras acciones y nuestra fidelidad o falta de fidelidad. Y si en ese tribunal celestial se registran las cosas pequeñas de la fidelidad diaria y la fidelidad con nuestros amigos. Mira, la fidelidad en relación con las personas de confianza es muy, muy importante. ¿Cómo yo trato a mi prójimo, a mi esposa, mis hijos? ¿Cómo yo cumplo mis promesas? Si doy promesa, ¿cumplo lo que digo? ¿O no me importa si no cumplo? Eso es algo que se registra muy bien en el tribunal celestial. Si doy promesas y no cumplo, eso es muy desfavorable en mi cuenta celestial. A la hora de pedir favores de Dios, si quiero regalos de Dios, si quiero dones de Dios, si quiero intervenciones divinas en mi vida, he estado sembrando infidelidad durante años, prometiendo cosas a las personas y nunca cumpliendo mis palabras, prometiendo a mi esposa, a mis hijos, y no cumplo. Estoy dando una imagen falsificada de Dios, que es el que habla y hace, el que promete y cumple. No puede dejar de cumplir lo que promete. Si soy fiel, Hashem me va a poner sobre muchas cosas. Sobre mucho te pondré. Y sabéis lo que pasó con el que no era fiel. Entonces, la fidelidad, que es la primera acepción, el primer significado de la palabra fe en hebreo, de emuná, es lo más importante y es tan valorado en el mundo espiritual. Tan valorado es la fidelidad, que cuando Hashem encuentra un corazón como Abraham Avinu, Neemán, fiel, Él vierte sobre esa persona toda bendición. Te bendeciré. Serás bendición. El que te bendiga lo bendeciré. Y el que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque he encontrado un corazón fiel en ti. ¿Quieres ser canal de bendición? Camino es fidelidad. Ahora, la segunda parte, la confianza. La confianza. Si nosotros confiamos en Hashem y no en nosotros mismos, tiene que ver con nuestra fidelidad. No confío en mis propias capacidades. Aunque Hashem me haya entregado lo que tengo, yo sé que todo lo que tengo viene de Él. Y Él me va a probar también mi fidelidad en la honra. ¿A quién le estoy dando la honra? Y aquí, esta área es tremendamente poderosa e importante. Cuando logramos hacer algo grande, algo hermoso, como en este caso, los que ganaron otros 5 y otros 2 talentos, estaban muy contentos. Habían utilizado sus capacidades naturales para reproducir estos talentos.
En esos momentos tenemos la tentación de enorgullecernos y empezar a mirarnos a nosotros mismos y decir, qué bueno soy, qué bueno soy, qué cosas tengo, qué capacidades tengo, yo soy el Superman, mira, puedo producir, puedo hacer. Y nos desviamos en nuestro corazón y en lugar de confiar en Hashem, empezamos a confiar en nosotros mismos. Esa es también una prueba que Hashem nos permite pasar muchas veces en la vida. ¿Dónde está mi confianza? ¿Confío en mis propias capacidades o confío en Hashem, que me está dando la fuerza para hacer riquezas? ¿Qué tienes tú que no recibiste? Es la palabra que pregunta el apóstol Pablo a los de Corinto. ¿Qué tienes tú que no recibiste? Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Este versículo a mí me ayudó muchísimo en un tiempo, digamos, en la vida donde Hashem estaba entrenándome para dejar el orgullo y la soberbia. Yo nací soberbio y hubo un tiempo en mi vida, especialmente después de salir de la escuela, porque el sistema de educación en Suecia estaba basado sobre competición. El que mejor sabía, el que mejor notas sacaba. Y como yo sacaba buenas notas, mi orgullo cada año iba en aumento. Yo era el mejor, siempre el mejor. Aunque no era el mejor, pero yo me veía superior a todos los demás. Y tenía muchísimo orgullo. Y cuando mi corazón se inclinó más a Hashem, buscándole a Él, realmente fue Él que me estaba atrayendo con su amor y su gracia y su elección. Me estaba dando a entender que esa actitud de autoglorificación, autoexaltación, soberbia, de mirar mis logros y siempre dándome gloria a mí mismo por lo bueno que yo era y por las cosas buenas que yo hacía, jactancia, tanto en sentimientos como en palabras, me iba mostrando que eso era horrible delante de Él. Esa actitud es algo que huele peor que los vómitos delante de Él. Una persona con esa actitud de arrogancia, que yo sé más que tú, que yo sé también, que yo voy a mostrar qué bueno soy, mira los dones que tengo, y el que mira por encima del hombro mira a los demás como inferiores a uno mismo. Esa actitud es totalmente rechazable en un siervo del Altísimo. Y este versículo, en 1 Corintios 4:7, me ayudó. Fue como una flecha en mi alma para sanidad, para destrucción de ese espíritu de orgullo y de sanidad y restauración de un espíritu humilde y apacible, el espíritu de Mashiach. Y la pregunta es, ¿qué tienes que no recibiste? Las capacidades que tú tienes. La facilidad en la matemática, la facilidad en el cálculo, la facilidad en la química, en la física, en la tecnología, la capacidad de aprender idioma rápido. Son capacidades que tú tienes y la capacidad corporal que tienes. ¿Qué tienes que no recibiste? Lo que tú tienes, ¿de dónde viene? Esas preguntas me vinieron, el Espíritu me estaba trabajando y Baruch Hashem por ese trato. Y me di cuenta que nada de lo que yo tengo, nada, absolutamente nada, viene de mí mismo. Nada de lo que tengo de capacidad
es de origen personal. Todo es del cielo. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y yo tenía una actitud de jactancia, de orgullo. Mira que yo tengo y puedo, y soy el Superman. Esa soberbia. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Como si yo tuviera esos dones personales, humanos, naturales, por mí mismo. Entonces, este versículo me hizo humillarme. Y me enseñó que poniéndome de rodillas es una buena manera de doblegar esta soberbia. Ponte de rodillas. Inclínate ante tu Creador, ante tu Señor. Reconócele en todos tus caminos. Él es tu Señor. Considérate como esclavo. Considérate como uno que has recibido dones, porque Él quiere usarte con esos dones. Quiere que esos dones sean utilizados para el servicio en su reino y para su gloria, no para tu gloria. Cuando yo entendí estas cosas, me sentía tan mal. Empecé a despreciarme a mí mismo por todo el orgullo, la jactancia, la soberbia que yo tenía. Y empecé a quebrantarme delante de Hashem. Y en ese quebranto, y todavía estoy aprendiendo esto, amados, en este quebranto de dependencia, de reconocimiento de dónde viene mi fuerza, de dónde viene mi ayuda, quién es mi confianza, en quién pongo mi confianza, en mis capacidades personales o en aquel que me ha dado todo. Ahí está el poder de la resurrección. Cuando pasamos por el proceso de muerte, opera el poder de la resurrección. El único camino a la resurrección es la muerte. Y queremos el poder de la resurrección, pero no queremos pasar por la muerte. Y no hay posibilidad de vivir en los dos lados. O estás ahí o estás allá. El que quiere guardar su vida, la perderá. Es bien interesante. La parashá de esta semana me llamó mucho la atención. Se habla de, ya no tu nombre será Jacob, sino Israel será tu nombre. Y vemos que la Torá habla de él con el nombre Jacob después del evento con el ángel. Todavía es llamado Jacob, 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 pero a veces es llamado Israel. Israel es el nombre elevado. Jacob es el nombre del talón, el que agarró el talón de su hermano. Es la parte más baja del cuerpo. Jacob es el nombre de la tierra, que toca la tierra. Israel es el nombre celestial. Y cuando se le menciona como Jacob, es cuando él es humano, digámoslo así. Él está viviendo como natural. Sus reacciones son naturales. Su forma de vivir, su forma de ser es totalmente natural. Pero cuando se le menciona como Israel, ya tiene otro nivel. El espíritu, la neshama, toma control sobre él. Viene algo divino sobre él y actúa en ese nivel de ser divino. Como Israel, como el que lucha juntamente con Dios y vence. Y si tú miras en la parashá de esta semana, se habla de Jacob, y cuando dice Jacob, él estaba en amargura, decía que habéis quitado a Yosef, y ahora habéis quitado a Shimón, y ahora me queréis quitar también a Benjamín. Voy a morir sin hijos. Muy negativo, muy amargo. Y cuando dice, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué no habéis bajado a comprar pan en Egipto? Palabras hirientes. Es Jacob, el hombre natural, dañado, amargado, que está hablando. Pero de repente hay un cambio en el texto. Y me di cuenta que
cuando aparece la palabra Israel, está hablando de sacrificio, que está dispuesto a dejar ir a Benjamín. Está dispuesto a quedarse sin hijos. Mira bien el texto y verás. Y también cuando Yehudá le habla a su padre, dice, Yehudá habló a Israel, es decir, habló a la parte elevada de su padre. Dice, si no bajamos con Benjamín, no podemos entrar en la presencia de ese hombre. Tienes que soltar a Benjamín y yo me hago responsable. Y habló a Israel. Israel en ese momento, es decir, Jacob en el nivel de Israel, él está dispuesto a sacrificar a sus hijos. Si yo me quedo sin hijos, me quedaré sin hijos. Y esa es la victoria del siervo de Dios. Cuando tú quieres mantener tus hijos, eres un Jacob, eres un hombre natural. Confías en lo físico, en lo que ves en tus ojos y te quedas muy amargado por los problemas que te están pasando. Pero cuando sueltas, cuando el ángel te golpea la parte más poderosa de tu ser y empiezas a llorar y quebrantarte y depender de la gracia de Dios, entonces te conviertes en Israel. Cuando estás dispuesto a ceder lo tuyo, la fuerza que tienes, ya no puedes correr y salir huyendo de Esau, tu hermano, entonces te conviertes en Israel, en el ser elevado. Y ahí vemos también en el texto de esta semana el mismo principio que con la lucha con el ángel, que cuando Jacob se humilló y estaba dispuesto a sacrificar todo, a perder todo, ahí es donde ganó, lo mismo que la primera vez. Ahí es donde se convirtió en Israel. Ahí es donde se cumplió el llamado para su vida, cuando empezó a quebrantarse, a no depender de lo natural, sino depender de la gracia divina. La fe es la dependencia de la gracia divina. La fe es la confianza en aquel que me está dando las fuerzas para respirar. La fe es la confianza en aquel que me dio los talentos para que yo pueda trabajar. Y si no fuera por él, nada yo sería. Como dice también el profeta, gusano Jacob. Jacob es un gusano. Yo soy un gusano. En mi estado natural, Hashem me ha elevado a donde yo estoy. Y si tengo algo, es por su gracia. Es porque Él quiere utilizarme para su gloria, no para mi gloria. Que yo tengo miedo cuando la gente empieza a glorificarme a mí. Tengo miedo cuando la gente empieza a darme elogios y hablar de las cosas maravillosas que yo hago, o que yo soy, o que digo. Tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque no quiero que la gente me dé la gloria. La gloria no es para mí. La gloria es para aquel que me dio los dones. Cuando Yeshua hacía milagros, dieron gloria a Dios. Los niños cantaron en el templo gloria a Dios en las alturas. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. Por supuesto, podemos reconocer a los siervos de Hashem, pero lo hacemos porque son siervos de Hashem. ¿Qué tienes que no recibiste? Nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pues yo no puedo jactarme más. En ese quebranto está el poder. En ese quebranto está la unción. En ese quebranto está la presencia divina. En esa dependencia está el poder. En esa muerte está la resurrección. En esa pequeñez, en esa confianza,
está la victoria. Eso es fe. La fe es depender totalmente de Hashem. La fe es ceder, confiar en Él. Y con esas dos primeras cosas, la fidelidad y la confianza, puedes pasar a la tercera, que es la convicción. Como leímos en Hebreos capítulo 11, la fe es la convicción de lo que no se ve. Y hablamos de las cosas que no son como si fuesen, porque estamos viendo en el mundo espiritual lo que Hashem nos está revelando, lo que existe allí en ese mundo. Y con nuestra palabra, con nuestra confianza, con nuestra convicción, transmitimos esas verdades que están allí, esas cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, a este mundo. Y son hechas realidad en el mundo. Hablamos de las cosas que no son como si fuesen, y tarde o temprano serán hechos aquí. La convicción de lo que no se ve. La convicción de que Dios es fiel para cumplir su palabra, su promesa. Eso es resultado de este proceso, digamos, de entender lo que es la fe, no solamente con la mente, sino con la experiencia de la vida, la fidelidad, la confianza y la convicción. Abraham recibió el mensaje. Así serán tus hijos, como las estrellas. Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Aprobado. Pasaste la prueba porque confiaste, creíste, estabas convencido, eras fiel. Todo lo que incluye la emuná. Y con eso Hashem podía decir, sacrifica a tu hijo. Y Abraham fue obediente. Porque la fe tiene que ver con obediencia. Y él fue convencido de que de lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Si él ha dicho que por Isaac me será llamada descendencia, él va a resucitar a Yitzhak de los muertos. Lo que hablamos la otra vez. Por eso dijo a sus siervos, sacrificaremos, nos inclinaremos, adoraremos y volveremos. Y Abraham sacrificó a Yitzhak en su corazón y lo recibió resucitado, hablando espiritualmente. Dios le resucitó a Yitzhak en el corazón de Abraham, porque ya lo había sacrificado cuando él subió a Moria. Uno que es fiel, uno que confía, también puede estar seguro. También puede estar convencido. Por eso cuando Yeshua dice, tened la fe de Dios, sed tan fieles como Dios. Si tenéis la fe como un grano de mostaza, no importa la cantidad, importa la calidad. Y importa también la acción y la aplicación de esa fe. Podéis decir a este monte, levántate y échate al mar, y os obedecería. Y todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Creed, estad convencidos de que ya lo tenéis en el mundo espiritual y os vendrá en el mundo físico. Estas cosas no son difíciles para el que es fiel y para el que confía, porque ha pasado por un proceso de quebranto, de dependencia. Ahora, yo quisiera hablar, esta fue la introducción a lo que quería hablar hoy, pero bueno, vamos a pasar también a la semana que viene y Bezrat Hashem seguiremos este tema porque necesitamos profundizar mucho en esto, porque hay mucho que corregir y mucho que aprender para que seamos todos
No creyentes, sino fieles. Los santos y fieles. Como Pablo estaba mencionando a los de Éfeso y otros lugares. Los santos y fieles. La fe es algo que se produce. La fe en el sentido de convicción. El tercer nivel, digamos, de fe. La fe que obra milagros. La fe que permite que la mano poderosa de Hashem se manifieste en nuestras vidas. Es algo que va creciendo. Y si nos concentramos en esa tercera parte, la parte de la convicción, como dice Yeshua, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Eso está en Marcos 11, ¿no? Lo leímos la primera vez en esta serie de fe. Vamos a buscar ese texto porque es importante. Marcos 11, 20 y tantos. Aquí 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Aquí la palabra creer no es fidelidad ni confianza, sino más bien convicción, ¿verdad? Aunque también las dos primeras están medio incluidas aquí. Creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Nosotros queremos llegar a esto. Yeshua está enseñando esto a sus discípulos. Y todo el ministerio del Maestro, con todos los milagros que hace, está basado en esta expresión de la fe, de la convicción. De la convicción, de las cosas que no se ven en lo físico, pero sí están en el mundo espiritual, están en el mundo celestial. Y si tú logras traer eso, lo que está ahí, aquí, sucederán las mismas cosas que para Yeshua en tu vida. Él también lo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores porque yo voy al Padre. Esas son palabras impresionantes, ¿eh? Juan 14, versículo 12. En verdad os digo, el que cree en mí, aquí tenemos que entender esto como el que es fiel a mí, el que confía en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y no estamos hablando aquí de una creencia, no estamos hablando de pensamiento intelectual, estamos hablando de la fidelidad y la confianza de corazón. Hay una diferencia grandísima entre creer con la cabeza y creer con el corazón. Grandísima. La fe de la mente no es suficiente. La fe de la mente no es suficiente. Tiene que ser la fe en el corazón, en lo más profundo de tu ser, no una actividad intelectual. No es suficiente. El que cree en mí, esto significa que estás dispuesto a morir. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, fidelidad, confianza, quebranto, entrega, total fidelidad, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Es decir, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré yo. A través de Yeshua, el Padre está actuando en este mundo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís, aquí la palabra me no está en todos los textos. Yo diría que esa no está bien. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Yeshua nos enseña que vamos a hacer cosas mayores que Él. Y nosotros no estamos haciendo las obras que Yeshua, ni las mayores que Yeshua. ¿Cuántos de los que están aquí han resucitado muertos? ¿Cuántos han expulsado demonios? ¿Cuántos han abierto los ojos de los ciegos? Esas son obras de Yeshua. Y mayores que esas haremos. Pablo sí hacía cosas posiblemente mayores cuando sacaban ropa o telas que habían estado tocando su cuerpo y mandaban a los enfermos
Y al poner las ropas de Pablo sobre los enfermos y sobre los endemoniados, los enfermos fueron sanados y los endemoniados fueron liberados. Los demonios huyeron cuando eso tocaron sus cuerpos. Y dice que eran milagros extraordinarios que fueron hechos por mano de Pablo. Y entonces, si son milagros extraordinarios, hay milagros ordinarios de los creyentes normales. Un creyente normal expulsa demonios. Entonces, Hashem nos ayude a salir, perdona la expresión, del cristianismo intelectual. Ser creyente no es tener una idea, una doctrina, unos pensamientos correctos, unas palabras bonitas correctas. No es decir las cosas por aprender de memoria. Ser creyente es entregar su alma, es ser fiel hasta la muerte y confiar totalmente en la gracia de Dios. Y como creyentes, como fieles, vamos a hacer milagros. Puedes tener la doctrina más sana del mundo, pero si no se ven las obras de Yeshua en tu vida, no eres un buen discípulo de Yeshua. Y queremos llegar a eso, ¿verdad? Todos. Para llegar allá necesitamos la fe de milagros, la fe que obra milagros. Y está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 16 y 17. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta palabra anuncio en hebreo es shmuá, shmuá. Y si conoces un poco de hebreo, conectas. Y sabes que la raíz de shmuá es shema, escuchar. Un anuncio es algo que se escucha. Por eso se llama shmuá, algo que se escucha. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está citando a Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Y luego habla del sufrimiento del Mesías, todo el capítulo 53 de Isaías. Y luego Pablo saca una conclusión de estas palabras. Y dice, así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo pone aquí. Y he revisado los textos griegos que tenemos. Y los manuscritos, normalmente, la mayoría de los manuscritos tienen aquí la palabra Dios. Y algunos tienen la palabra Cristo. Por eso en la Reina Valera fue traducido, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra Dios. La Reina Valera, la versión de las Américas, tiene la palabra Cristo ahí. Yo pienso que debe ser la palabra de Dios, pero también se podría entender como la palabra del Mesías, porque Pablo está hablando del anuncio del Mesías en Isaías 53. En ese sentido, habla del anuncio de salvación, que son las palabras del Mesías. Pero bueno, no es tan importante. Lo que vamos a sacar ahora es el principio de estos dos versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién? Así que la fe es por el oír. Mira, aquí dice, ¿quién ha creído? Es decir, ¿quién ha puesto fe en nuestro anuncio? Es decir, Pablo dice, como Isaías enseña, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La fe tiene que ver con el anuncio. Y aquí no usa la palabra normal para escuchar, que esa palabra Shema aparece más de 1000 veces en el Tanaj. Sino aquí usa la palabra Shmuá, que es una variante, que aparece un poco menos de 30 veces en Tanaj. Shmuá. Y esto nos enseña muchas cosas. La palabra Shmuá es anuncio, noticia, aviso, todo este sentimiento, este sentido de la palabra. Pero tiene la raíz en Shema, escucha. Por eso aquí podemos sacar varias conclusiones. La fe es por el oír. Me gusta la Reina Valera porque la Biblia de las Américas y otras muchas dicen la fe viene. Pero la palabra viene no está en el texto griego. Y también en la versión hebrea, las dos versiones hebreas dice también la palabra viene, pero el griego no
no tiene viene, y no creo que Pablo escribió la palabra viene, sino es. Es en el pensamiento hebreo la palabra es se omite. Es ser y estar en presente no se utiliza. Con otras palabras, sería la fe por el oír. Así que la fe por el oír. Pero el sentido es por el oír. O viene, que está bien también. Perdona que entre en los detalles, pero quiero analizar bien el texto. Así que la fe es o viene por el oír. Es decir, el anuncio. ¿El oír qué? El anuncio. Y el oír, es decir, el oír el anuncio por la palabra de Dios. También Gálatas 3 también nos enseña esta verdad. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira aquí, el oír con fe. El oír con fe. Y versículo 5. Aquel que pues que os suministra el Espíritu, ¿ves? Suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, es decir, si yo cumplo y compro los milagros a través de mis buenas obras, mis cumplimientos del mandamiento y demás, con mis propios esfuerzos, ¿voy a conseguir los milagros de esa forma? No. Es por el oír con fe. Es por el oír con fe. Aquí vemos entonces el mismo principio. Para recibir los milagros, el Espíritu, las cosas invisibles, las verdaderas riquezas, se recibe por el oír con fe. Y esa fe es por el oír, según Romanos 10:17. La fe es por el oír. ¿Cómo yo puedo obtener esta fe? ¿Cómo puedo obtener esta fe que obra milagros? Y ahora no estamos hablando tanto de la fidelidad y tampoco de la confianza, sino de la convicción. Estamos hablando ahora de la convicción, de obtener algo que no existe en este mundo. Como dice Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, no lo tengo todavía, pero es la certeza que voy a recibir lo que espero. La fe me da certeza. Por supuesto, está basado en la convicción, en la confianza en Hashem, en su fidelidad, que Él me va a dar lo que yo espero. Y tengo fe de que va a venir. Es la convicción de lo que no se ve. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo obtengo esta fe? La convicción, ¿cómo me llega? Aprendimos de la parábola de la higuera en Marcos 11, que para que se pueda efectuar un milagro de ese tipo, como Yeshua dijo que nunca más nadie coma fruto de ti, y la higuera se secó desde las raíces, Yeshua enseña la lección de la fidelidad de Dios en el sentido de lo que yo hablo, yo tengo que mantener esa palabra. No puedo dudar de lo que estoy diciendo. Y la segunda cosa es que yo confío en Dios que va a cumplir esta palabra que salió de mi boca. Y estoy convencido de lo que estoy diciendo, que eso va a pasar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, aunque no lo veo ahora, sí lo voy a ver. Va a venir, aunque tarde. Esa fe, esa seguridad, esa confianza, esa convicción, es algo que viene, dice aquí. La fe es a través del oír. Y aquí está la clave para poder hacer crecer esta fe. La fe de la convicción. La fe que obra milagros. La fe que desata los poderes sobrenaturales. Con la base de lo que hemos aprendido hasta ahora. Fidelidad, confianza. El tercer paso es aprender a escuchar. Aprender a escuchar. La fe es por el oír. Es decir, si no sé escuchar, no voy a tener fe.
¿Qué es escuchar? Escuchar es percibir. Aquí no se trata de oír físicamente. Nuestros oídos están capacitados para obtener información a través de vibraciones del aire. En el aire hay vibraciones. Un sonido son vibraciones del aire que está alrededor nuestro. Y esas vibraciones del aire entran en el oído y hacen vibrar el tímpano. Y el tímpano tiene 3 huesos en el otro lado y los huesos vibran y transmiten a las partes más internas del oído esas vibraciones y se convierten en electricidad por los nervios. Y esos nervios llevan la electricidad de las vibraciones eléctricas al cerebro y el cerebro interpreta esas vibraciones eléctricas, corrientes eléctricas, para que podamos percibir el sonido físico que está en el aire. Es algo fantástico. Pero aquí no se habla del oír físico, aunque la palabra de Dios pueda venir de manera física. El oír es más profundo, es recibir un mensaje, es percibir algo divino, es tener una recepción de cosas invisibles, aunque sean transmitidas de forma audible, pero hay algo detrás. Y eso que está detrás tiene que entrar en mi corazón, no en la mente, no en el cerebro. Por eso está escrito, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. El oír no es solamente con el oído. El oír es algo de recibir no solo a la mente, sino al corazón, a lo más profundo de mi ser, un mensaje divino, un anuncio divino, una revelación, una percepción de lo que existe y está en camino en el mundo espiritual. Hace unos días yo en mi teléfono hice una compra por una organización que se llama eBay. Yo quería comprar una tinta para mi impresora, porque las tintas que compras para las impresoras originales son carísimas. 3 cartuchos de esos valen muchísimo dinero. 4 si son también negro. Y digo, voy a ver si en internet consigo rellenar algún tipo de material que pueda hacer que ahorre dinero con esto. Quiero ser un buen administrador de las cosas. Y conseguí una empresa en Inglaterra que vende tinta por litros. Entonces compré 4 litros de tinta. Aquí tengo el rojo, el amarillo, el azul y el negro. Mira, estoy lleno de tinta. Esta es tinta para la impresora. Y me mandaron cartuchos de estos para rellenar. Entonces lo pones aquí. Y 4 de estos vale igual que 4 de los pequeños. Buena compra, ¿no? Quiero ser fiel en mi administración de las cosas materiales. Entonces ya tengo tinta para años. Y me costó lo mismo que tinta para, no sé, 20, 30 hojas. Entonces hice una compra por teléfono. Una tarjeta de crédito. Y me escriben, tu compra ha sido aceptada. Y después de 1 o 2 días me llega un correo electrónico. Y me dice, tus tintas han sido enviadas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya las pagué y están de camino. Yo no las veo. Yo veo una foto, una imagen en el internet de las tintas, pero yo no tengo las tintas en mis manos. No puedo verlas aquí, pero están de camino. Entonces, esto podemos comparar con el oír con fe. Cuando tú percibes un mensaje, tienes la posibilidad de hacer clic y decir, yo voy a recibir esto. ¡Plaf! Y haces el clic y te viene después de un tiempo. No sé cuánto tardó, una semana o 2. Y llegó aquí a la puerta. Me llama por teléfono un shaliach, como se llama así en hebreo, que en griego es apóstol y en español es emisario. Es uno que lleva paquetes. Se llama shaliach. Es la misma palabra que apóstol.
Entonces me llama el shaliach y dice, tengo un paquete para ti. ¿Estás en casa? Sí, estoy en casa. Entonces me llama me llama a la puerta y de repente tengo aquí la tinta que viene de Inglaterra, que estaba de camino. Tarde o temprano lo tengo en mis manos, como habéis visto aquí. Pero en el momento de hacer clic, empezó el proceso de envío. Entonces, el oír es el mensaje que te llega para decir, está de camino, está de camino. Y entonces tú, en ese momento, te pones firme y empiezas a dar gracias a Dios por algo que ya tienes. Ya tienes. Como dijo Yeshua en Marcos 11, versículo 24, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. En la literal dice, creed que las recibiréis y os serán concedidas. Ahora, esto de creer que ya las habéis recibido, ese principio lo encontramos en otros lugares de las Escrituras. Lo podemos ver en 1 de Juan 5:15. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que tenemos, no tendremos, tenemos ya las peticiones que hemos pedido. Es algo que ya existe. Ya hemos hecho la solicitud, ya hice clic en el botón y me dijeron que habían aceptado la compra. Entonces yo tengo ya tengo tinta. ¿Dónde la tienes? Está de camino, está ahora mismo en Inglaterra, pero va a venir aquí. Tengo tinta, es mía, ya la pagué y me vendrá. Así es, cuando tú estás orando, cuando hay fe, tú ya sabes que lo tienes. Entonces ya no lo estás pidiendo más. Si ya lo tienes, ¿cómo lo estás pidiendo otra vez? Lo que hay que hacer cuando ya lo tienes y está de camino es dar gracias por lo que ya tengo. Gracias por lo que me has dado. Entonces, de esa forma, no hay aborto espiritual de las peticiones que le hayas hecho. Porque si empiezas a dudar entre el momento que recibieron el pedido hasta que llegue a tu puerta, en ese momento Satanás puede venir y robar el envío. Si te falta fe, es decir, te falta constancia, te falta fidelidad, te falta confianza y te falta convicción y empiezas a hablar negativamente y entonces con tus palabras abortas el envío y un ladrón viene y lo roba y no te va a llegar a la puerta. Entonces, cuando hayas pedido por fe, convicción de lo que no ves, pero sabes que ya lo tienes, ya no pidas más. Da gracias. Dale gracias. Y esa fe viene por un mensaje que se llama aquí el oír, pero es lo que Isaías expresa con la palabra shmuá, está en Romanos 10, 16 y 17. Ese oír es algo que es enviado desde el cielo. Y nosotros vamos a hablar de esto en la próxima clase. Vamos a concentrarnos en la palabra el oír y cómo esta fe viene al corazón y se establece en nosotros y empieza a crecer y producir el fruto deseado. Eso es algo que tenemos que saber cómo hacerlo, porque si queremos ver la mano poderosa de Dios y la intervención en nuestros problemas personales, esto tiene que funcionar. Y con la ayuda del Eterno, la próxima clase será para explicar más a fondo qué significa este hecho de que la fe viene por el oír, o es por el oír, y qué es el oír, y qué es cómo esta fe entra en el corazón. Bendito sea Hashem, que nos enseña sus principios para que podamos ser canales
de mucha bendición y obtener todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Hay tantas cosas en el Mesías, como está escrito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Ahí está el almacén de toda bendición espiritual. Para traer todo eso aquí, el camino y el medio es oír por fe. Y Hashem nos ayudará a entender estas cosas para abundar en riquezas en el Mesías, para aplicar y recibir y transmitir a otros todo lo que Él nos ha dado en el Mesías Yeshua resucitado. Bendito sea su nombre.